No es por palabra que hermano Duque, en la iglesia católica, nunca dijeron que todo aquel que regresa para atrás y hace como los perros, que se va a comer el vómito, ¿para qué nunca van a ustedes los nombres? Dígale a los pastores, dígale a ese hermano que viene allí, que le guste ese templo y que le adore. Dígale, sí, hermano, el ejemplo mío, que yo salga para atrás, me trato como un perro. Cuando yo vivo, voy a tirar la toalla y quiero ir, me acuerdo de eso, no, vamos adelante, ahí voy adelante. ¿Sí? Y es cierto, hermano. Hay muchas iglesias que usted ve que muchos hermanos predican, pero lo que me va a quedar a mí, no lo digo. No lo digo. ¿Cierto? Porque hay muchos pastores que no lo dicen. Y nosotros tenemos que ser diálogos. Tenemos que ser diálogos. Si usted dice, yo te visto, lo voy a dejar. Mire si ya me digo aquellos que fuman. ¿Por qué? Porque la hermana Consuela esto te dice que a mí alguno quiere decir, yo no debo el trabajo, porque ya he experimentado, yo por lo que está oveja, y ni me aún del trabajo. Ella me comanda la gente. ¿Cómo anda esa gente ahí? ¿Cree que son creyentes verdaderos? No son. No son. Porque también ese nos dice, hay muchos que todavía no se han sacudido del cuerpo de la batalla. Por eso. Y a mí, ¿quién me va a decir si yo también lo digo de todo el mundo? Yo voy a decir, dejen el trabajo, hermano, si es una dura. No. El cigarro, ¿sí? Por eso que no nos gusta ir a la iglesia de los médicos. Porque nosotros somos un sentido, hermano, tengo que estar lleno. ¿Sí? Todo lo malo se va. ¿Sí? Todo lo malo se va. Por eso. ¿Sí? Por eso nosotros, cuando nos encontramos de Dios, y usted dice, hoy ahora usted siente que ora, hasta allá en el monte oraba yo. Porque bien bonito de gente hermano en los montes, en casa de orar. Ya no digamos que usted encuentra una prueba. Y porque hace como unos 6 días oyeron que me fui, ahí en los pájaros, se revolcaban, se paraban y bailan. Yo la bañé después me puse a orar. Y había llovido. Yo entonces le dije al Señor, estos animales no son tuyos, los vi, son nada. Pero si tú me la vas a sanar, sanamos. Si no, que sea tu voluntad. Pero no, una llena de pusimos a la misma mano. Ahí vamos. Pero yo pensaba, hermano, que Dios como dijo que te hablamos, cuando le pico una ladrón, ella ahí buscaba, se levantaba ahí en el dolor, ay, ¿qué voy a hacer? Me tiré la que me pasaba. Pero yo oré y yo pues me sentí seguro de lo que estaba haciendo. Y yo le dije, Señor, todas las cosas tuyas no tenemos nada. Pero bendito sea Dios tiene poder. Por medio de la medicina que le pusimos, se levantaron. Porque ellas comieron mucho mancillo. Yo no quiero que les echó el estómago. Oiga bien. Pero Dios tiene poder. Yo no me asustó porque ya pasaron varios así. Que la han matado, pero yo tiene poder. Porque nosotros tenemos que sentirnos seguros, hermano. Usted está abajo de alguien que tiene poder. Dios me da fuerza, hermano, a uno. ¿Sí? Porque yo pues me siento pues muy alegre y muy contento con el hermano Lino, con las hermanas, que yo me acuerdo cuando comenzamos aquí, unos dos, y por ello, hermano,
para que la iglesia se llene. Y oremos también que haya también música, ahí está la guitarra. El hermano me dijo que alguna niña puede aprender a tocar batería y yo con la batería. Nosotros aquí tenemos trabajo, ¿no?, de orar para que los niños, las niñas aprendan. Dios los ha dado una bendición y no la despreciemos. Ese don que nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuidemos. Si nosotros todavía tenemos el hermano Alberto, usted que puede leer la Biblia, lee la Biblia a su mamá. Ella está ahí. Usted dígale si usted la ha ofendido, dígale, perdón, debo leer la Biblia. Usted trate la manera que Dios lo use. Y porque ella no puede ganar la batalla ella sola. Tiene que tener alguien que le hable de la palabra. Porque ella habló con la hermana, ella le contó unas cosas que ella le sucede, y allí pues Dios va a hacer la obra. Lean la Biblia de usted para que ella venga. Porque, acuérdense, hermano, si en el camino del Señor nosotros tenemos vida y tenemos esa vida que vamos a llevar allá, no importa los pecados que nosotros hemos hecho, pero si usted se ha arrepentido y le ha dicho al Señor que le perdone todo, usted está libre. Nos ponemos de pie, hacemos la oración de despedida, hermano. Porque si hablamos de Dios, y hablamos de Dios. Gracias, Padre mío poderoso, por esta tarde que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por las alabanzas, por las palabras que tú has regalado, Padre bendito. Gracias, Señor, por la lectura, por nuestros hermanos que escuchamos nuestras palabras, Señor. Gracias, Señor Jesús, por el tiempo que me cuidaste, Señor. Estoy muy contento, agradecido, Señor, por el camino que me pusiste. Es un camino de tesoro y de oro, Señor, de plata, Padre bendito, poderoso. Gracias, Padre mío, perdóname por malos pensamientos, por malas palabras, Señor. Y con ese poder sobre nosotros, la bendición por cada uno de nosotros, Señor. Y que de aquí, Padre bendito, van a salir hermanos predicando tu palabra. Hermanos hablando de tu palabra, Señor. Porque tú sos el único, Señor Jesús, que nos puedes regalar esa bendición y ese don por cada uno de nosotros, Señor. Y esas enfermedades que tenemos, Señor, esa gripe, esa vista, Señor Jesús, reponerla para el bendito. Esas pelotas que andan en el cuerpo, que sean borradas, Padre. Esas letras, Señor Jesús, ese sueño que sentimos cuando estamos escuchando la palabra. Reprender todos esos males espíritus, Padre mío, poderoso. Por aquellas hermanas que están en casa, que están enfermas, con ese dolor de cabeza y con el dolor de hueso, Señor. No permite que el mal espíritu las tenga así, Señor. Derrotar esas cadenas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, poderoso. Por nuestros hermanos que han venido, Señor, cuidado, Padre, por estos caminos que van a caminar. Quita todas las tentaciones del camino, Señor. Padre bendito, Padre, te pido también por los hermanos